Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a esta sesión informativa sobre cómo escribir un ensayo que destaque en tu postulación. El día de hoy estamos el equipo de consejería. Mi nombre es Luisa Ayala y junto con Joana Torres vamos a acompañarlos en esta sesión. Entonces, para iniciar, quiero contarles un poco cómo vamos a dividir esta sesión. Entonces, en un primer momento vamos a hablar del ensayo, de su forma y contenido, para después comentar algunas recomendaciones a tener en cuenta y tal vez algunas a evitar en el momento de escribir el ensayo. Y finalmente, hablar del ensayo de Colfuturo. Entonces, vamos a iniciar. En primer lugar, es súper importante tener en cuenta algunos aspectos relacionados con el ensayo y es conocer un poco qué es un ensayo. Entonces, el escrito es un escrito que tiene que ser claro, consistente, coherente, en donde el expositor reflexiona sobre un tema en concreto. Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de ensayos, entonces hay un ensayo científico, hay un ensayo filosófico, un ensayo de literatura, académico. En particular, el día de hoy vamos a hablar de ese ensayo que se utiliza para postular a universidades o a becas, pero es muy importante tener en cuenta estas diferentes clasificaciones porque de acuerdo a esto es que se va a escribir de una forma u otra el ensayo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver 4 recomendaciones a tener en cuenta antes de empezar a escribir la narrativa de nuestro ensayo. Primero, súper importante, leer las instrucciones que establece la universidad o la institución a la cual uno va a aplicar. Entonces, desde un inicio la universidad les va a explicar cuál es ese propósito por el cual tienen que escribir el ensayo, qué pregunta van a tener que responder y muy importante, cuál es la forma que tiene o los requisitos de forma que tienen que cumplir este escrito. Usualmente la universidad va a ser muy clara en este aspecto y la invitación es a siempre seguir las instrucciones. Clave, desde ese momento los están conociendo a ustedes, entonces seguir las instrucciones va a hablar de la persona. Cuando la universidad tal vez no especifica instrucciones de forma, tener en cuenta que existen reglas generales y que van a variar de acuerdo a la región a la cual se estén presentando. Entonces, la invitación es a que conozcan un poco cómo son esas reglas generales según el país. Sin embargo, acá les menciono algunas muy generales como mantener una margen de 3 centímetros, una fuente Times New Roman es una recomendación, sin embargo, la invitación es a que siempre sea una fuente que sea clara, que no tenga tanto movimiento y demás, sino que sea pues clara. Eh, Puede ser a 11 puntos, el interlineado a 1.5 y el número de caracteres siempre va a depender de lo que establezca la institución, pues la universidad. Segundo punto, investigar sobre la universidad y mucho más importante sobre ese programa al cual quieren aplicar. Y aquí la invitación es a que hagan una búsqueda profunda y consciente sobre ese programa el cual ustedes están interesados. Entonces empezar a encontrar aspectos cualitativos sobre la facultad, sobre los profesores, las instalaciones, tal vez los grupos de investigación, los semilleros, los convenios que existan de cooperación, de pronto para hacer sus pasantías, etcétera. Todos esos motivos que los van llevando a escoger ese programa va a ser muy importante tenerlos en cuenta antes pues de empezar a escribir el texto. Tercero, establecer la estructura y esto va a ser clave. Muy importante tener en cuenta tal vez ponerse en los zapatos de alguien que va a leer su texto y no los conoce. Establecer la estructura va a facilitar la lectura, va a permitir que la idea que ustedes quieren mostrar en la narrativa del ensayo sea clara. Y más adelante, en un momento, vamos a hablar de una, digamos, la idea de estructura general, pero muy importante que lo tengan en cuenta, que esta estructura además tiene que tener una línea temporal lógica, coherente, de acuerdo a su proyecto de vida. Finalmente, hacer una lluvia de ideas, de qué van a ir escribiendo, en qué parte, tal vez cuáles son esos aspectos que van a destacar de su perfil académico, de su perfil profesional, escribirlos como lluvia de ideas para cuando ya estén escribiendo el ensayo, poder tomarlos y que el texto vaya fluyendo tal vez de forma más fácil. Aquí tenemos un enlace que les quiero compartir para que lo tengan en cuenta. Es un pequeño curso para escribir aplicación, bueno, perdón, para escribir
puede ser un ensayo, una hoja de vida, etcétera. Entonces voy a facilitarles el enlace para que lo tengan en cuenta. Creo que acá. Bueno, o al finalizar lo comparto más bien. Continuemos entonces. Vamos a ver ahora cuál es ese contenido y estructura que podría tener el ensayo. Entonces, teniendo en cuenta lo que les he mencionado, es importante reconocer tal vez esa estructura general que siempre hemos escuchado, tal vez desde que estamos en el colegio, de que tiene que haber una introducción, un desarrollo y un desenlace o conclusión. Entonces, aquí tener en cuenta que ese párrafo introductorio y ese párrafo que culmina el ensayo van a ser claves, van a ser lo que capture la atención de quien lea el ensayo. Entonces, poner ahí toda la intención y tal vez un factor que sorprenda va a ser muy importante. Tal vez introducir con algún aspecto relevante que les haya hecho tomar la decisión, tal vez un punto de inflexión en su vida, puede ser una idea para que ese párrafo introductorio capte la atención. Tengan en cuenta que la persona que va a leer su ensayo tiene que leer su ensayo y muchos más. Entonces, ese punto que capture la atención va a ser muy clave. De igual forma, el párrafo introductorio es el momento para introducir su perfil, decir quién es cada uno, qué ha hecho, qué estudió, pues qué profesión tiene, dónde estudió y bueno, posteriormente empezar a contar qué quieren hacer. Entonces aquí, por ejemplo, Pepita Pérez estudió en la Universidad tal, en Colombia, en Bogotá, el pregrado de Relaciones Internacionales y tal vez durante ese pregrado tuvo la oportunidad de ver materias en cooperación internacional, en diplomacia cultural, entonces eso lo llevó a interesarse, bueno, interesarme en profundizar temas de cooperación y así se va enlazando un poco con la segunda parte que va a ser el desarrollo del escrito y esta parte es la más importante, aunque yo les dije que la introducción y la conclusión van a capturar la atención de esa persona que lea el ensayo, el desarrollo es realmente donde ustedes van a demostrar el por qué merecen ser admitidos o merecen ganar esa beca a la cual están aplicando. Entonces, eh, el desarrollo busca responder esa pregunta, ¿por qué ese programa? ¿Por qué en esa universidad específica? Y aquí la intención es que se sirvan de esa búsqueda previa que realizaron cualitativa de los profesores, de las materias, de las instalaciones, de los convenios de cooperación, etcétera. Todos esos puntos claves que fueron guiándolos en la toma de decisión van a ser muy importantes desarrollarlos en esta parte del ensayo. De igual forma, va a ser clave empezar a enlazar el porqué del programa, tal vez esos aspectos cualitativos, con su propósito profesional, con esas metas que se han ido estableciendo durante, de pronto desde la universidad, durante el trabajo y demás, cómo este programa va a permitir que ustedes cumplan esas metas profesionales que se han planteado y de qué forma les va a ayudar el programa. Y aquí nuevamente servirse de toda esa información cualitativa va a ser clave. Ahora, finalmente tenemos la conclusión, este espacio de desenlace donde nuevamente se debe reafirmar el interés por el programa al cual están aplicando, tal vez volver a contar cómo es que ese programa les va a aportar profesionalmente, cómo les va a aportar en sus planes, en sus objetivos a mediano, a largo plazo. Y bueno, nuevamente la introducción y la conclusión son muy importantes, es lo que captura la atención. Entonces, tener una conclusión contundente va a ser la clave del éxito tal vez para cerrar este escrito. Bueno, una vez tienen escrito pues tal vez el primer borrador del ensayo, va a ser importante revisar la ortografía, revisar la coherencia del texto que han escrito y la puntuación, si es necesario repasarlo varias veces, de pronto tal vez es la invitación a que lo hagan y paso al segundo punto de reposar el escrito. Muy recomendable dejar que el escrito descanse, que ustedes también descansen del escrito y que vuelvan a él cuando se sientan listos con nuevas ideas, tal vez con cosas que no habían escrito y se les ocurrieron después y lo puedan agregar.
Entonces, es muy importante dejar reposar el escrito, además que es la oportunidad para borrar incoherencias o inconsistencias, tal vez cosas que no seguían la línea temporal de la cual les hablé hace un momento, importantísimo para que quien lo lea pueda entender sus objetivos y su perfil y demás. Entonces, el reposar el escrito va a ser muy beneficioso y si lo tienen que hacer varias veces, 2, 3, 4 veces, la invitación es a que lo hagan. Y finalmente, pedir que alguien lo lea, les dé su opinión, lo pueda tal vez mirar con esos ojos más objetivos y que les diga si realmente ese escrito demuestra su personalidad, ¿no? Su autenticidad, sus objetivos y demás. Si tienen la oportunidad de que alguien que conozca sobre redacción lo revise, también es la invitación. Si alguien conoce a alguien pues que tiene idea de la forma correcta de utilizar el lenguaje y de establecerlo metodológicamente en un ensayo, la invitación es a que pues lo hagan leer de esa persona que seguramente les aportará en, en el ensayo. En un segundo lugar, vamos a hablar de cuáles son esas recomendaciones, qué son esas cosas que tal vez deberíamos incluir y cuáles no. Entonces, en primer lugar, incluir, o mejor dicho, siempre, el ensayo siempre tiene que responder esa pregunta que tal vez la universidad establece en sus requisitos, en sus, digamos, en sus indicaciones. Entonces, muy importante seguir las instrucciones. Puede que no tengan que responder literalmente pregunta, respuesta, pero sí en la narrativa de su texto tienen que ir incluidas las respuestas a las preguntas que la universidad, pues que la universidad quiere leer, ¿no? Entonces, usualmente es porque escogió ese programa en esa universidad y aquí nuevamente sírvanse de toda esa búsqueda cualitativa que se hace previa al escribir el ensayo. Es el momento pues para explicar todas esas, lo que hace destacar ese programa y que realmente se hace clic con lo que ustedes quieren y con sus objetivos profesionales. Igualmente, si es una aplicación a la beca, porque ustedes merecen la beca y claro, es el momento para tal vez destacar sus reconocimientos, sus méritos, etcétera. Centrarse siempre en el programa y no en la universidad. Esto enlazado a lo que les acabo de mencionar, en esa búsqueda que se hace específica sobre el programa, esa es la que quiere ver la universidad. Ese interés específico en el estudio, en las materias, los profesores, en los grupos de investigación, va a ser lo que realmente la universidad quiere ver. No simplemente mencionar la universidad en general, porque es la número uno a nivel mundial y ya, por eso quiero ir a la universidad tal. No, es centrarse en ese programa, tal vez en esas ventajas que les ofrece, en las opciones, no sé, de hacer una internship en otro lado, de tener contacto con empresas de gran reconocimiento, o de poder viajar a algún otro país a recibir clases con un profesor destacado, etcétera. Todos esos motivos van a ser pues, los que la universidad quiere ver. Seguir las reglas del ensayo, lo que les mencionaba en un inicio, va a ser clave siempre seguir las indicaciones que da la universidad o la institución si van a aplicar una beca. Desde ese momento y desde ese primer momento la universidad empieza a ver quién es esa persona, porque recuerden que el ensayo es su perfil, ¿no? Habla de ustedes y seguir las reglas también habla de cada uno. Entonces es muy importante que si la universidad dice que no se pueden pasar de una página, no lo hagan. Si les establece un tipo de letra, sigan las indicaciones, siempre sigan las indicaciones. Ser claros, concisos, coherentes, como mencionaba, pónganse en el lugar de esa persona que está leyendo no solo un ensayo, sino miles. Entonces, que ese escrito demuestre digamos, su perfil, sus planes y demás de forma clara, de forma puntual, sin dar tantas vueltas, sin irse por las ramas, va a ser muy importante. La invitación siempre va a ser que sean auténticos, que sean ustedes mismos. El ensayo es digamos, esa carta que habla de ustedes ante la universidad y ser auténtico va a ser clave porque van a empezar a conocer, digamos, tal vez esas aptitudes o esas habilidades de forma clara a través de la forma en que ustedes van redactando el ensayo. Finalmente, la invitación es a que usen ejemplos concretos al hablar de su perfil. Es decir, no se queden solo con la habilidad de que son muy buenos en algo, sino más bien expliquen cómo es que son buenos y lo han puesto en práctica tal vez en la universidad o tal vez en el área laboral, demás. Si son apasionados por un tema, muestren cómo es que esa pasión la han ido desarrollando y cómo es que les ha interesado tanto que lo han puesto en práctica. No se queden solo con el tal vez
el sustantivo, sino váyanse pues al cómo lo han fortalecido. Ahora, aspectos que no se deben incluir. El primero, la invitación es a que no incluyan siglas sin utilizar el nombre completo, es decir, sin su significado. Tal vez en Colombia reconocemos que es el DANE, que es el IDT, que es el IDR, pero en otros países tal vez no lo conocen. Entonces la invitación es a que si ustedes necesitan utilizar alguna sigla, siempre escriban el nombre completo al lado, porque nadie tiene por qué saber el nombre del instituto en donde ustedes trabajaron y eso es indiferente para la persona y si solo escriben una sigla no van a llegar el mensaje correcto. Ahora, no deben agregar citas bibliográficas o frases célebres que sean innecesarias. Esto no es un escrito para sustentar una hipótesis, para argumentarla. Es un escrito que habla de ustedes, de su proyecto, de esa búsqueda consciente que han hecho del programa. Entonces, tal vez usar citas bibliográficas, además de que les va a quitar caracteres, les puede jugar en contra. Tercero, recordar el tipo de ensayo, lo que les mencionaba al inicio, existen varios tipos de ensayo, entonces está el científico, el filosófico, el literario, el académico. Tengan en cuenta que el que están escribiendo es un ensayo de aplicación para pedir admisión a una universidad, a un programa específico o para pedir admisión o bueno, para solicitar una beca. Entonces tengan en cuenta que son diferentes, que la estructura es muy diferente y que pues claramente en este tipo de ensayos están hablando de ustedes, de sus capacidades, de su perfil, de su trayectoria, de lo que han hecho laboralmente, de lo que encontraron acerca del programa y cómo lo quieren incluir o hacer parte de esa forma de cumplir sus objetivos profesionales. Entonces, muy importante que recuerden que esto no es un ensayo para la universidad, para una clase de la universidad, sino para aplicar a un programa. La recomendación también es no añadir gráficas, ni dibujos, ni fotos, ni enlaces. Eso les va a quitar además espacio, puede distraer al lector innecesariamente, que se pierda la idea, se pierda ese hilo de lectura del documento y realmente sea innecesario, nuevamente les puede jugar en contra. Muy importante, este ensayo no es el espacio para generar lástima, no es el espacio para decir, pues, de pronto atributos negativos del contexto en el que ustedes viven o del país, demás. Es el espacio para hablar de los méritos académicos, de si ganaron alguna beca, si han sido destacados en alguna clase o en la universidad o de la tesis o de tal vez grupos de investigación a los cuales pertenecieron o de la parte laboral, de los méritos laborales que han tenido. No es el espacio para generar lástima, no es el espacio para hablar mal de nadie o de un país. Realmente todos están como en esa igualdad de condiciones. En la universidad quiere ver su perfil académico, su perfil laboral y el generar lástima tal vez les puede pues darles más bien puntos negativos porque el enfoque siempre tiene que ser en esas cosas que destacan de su perfil, de su vida profesional, de su vida académica, entonces realmente no vale la pena gastar los caracteres que tienen para generar lástima, porque vienen tal vez de un país tercermundista o de una región alejada donde no había internet o donde conseguir los recursos fue muy difícil, demás, son cosas que no son necesarias en este espacio. Acá lo que se quiere resaltar son por qué ustedes merecen estar o ser escogidos para ese programa o merecen tener esa beca. Finalmente, no incluir aspectos religiosos o políticos, tampoco es el espacio de mencionar cuáles son sus creencias o decir que gracias a Dios están aplicando a este programa o mencionar cosas de, no sé, que pertenecen a algún partido político y es el motivo por el cual tienen X pensamiento y demás. No es el espacio para hacer ese tipo de comentarios, entonces la recomendación es pues evitarlos. Nuevamente centrarse en sus atributos académicos, sus atributos profesionales, en esos méritos que han tenido y en el, siempre muy importante, por qué merecen ser escogidos para cursar ese programa de maestría o ese doctorado o ganarse la beca. Finalmente, me gustaría mencionar que cada ensayo es único, no vale aquí hacer copy-paste en varias universidades con la misma estructura del ensayo. La universidad realmente quiere ver que ese candidato se esforzó por buscar el programa, por buscar la información, por entender cuál es tal vez en qué se centra esa universidad, esa facultad específica.
todos esos aspectos cualitativos que les he ido mencionando, es el espacio que la universidad quiere ver que de verdad uno fue autónomo, buscó, investigó, eh, y hizo ese, digamos, ese trabajo consciente de escoger el programa realmente porque se sienten identificados con las materias o con los demás beneficios que brinde la facultad o el programa en sí, y no simplemente es un descarte o una segunda opción o un por si acaso. Aquí muy importante, no falta la persona que copia y pega el mismo ensayo, no le cambia el nombre de la universidad, no le cambia el nombre del programa. Eso habla de ustedes de primeras, ¿no? La universidad es muy delicada con estas cosas y realmente quiere ver ese esfuerzo de búsqueda y esa intención de que ese programa va a cumplir con sus objetivos profesionales a corto, a mediano, a largo plazo. Entonces, la invitación es a que un ensayo único por universidad, por programa. Puede que digamos, tengan una misma estructura, el perfil de ustedes claramente va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, ese cuerpo del ensayo, ese desarrollo de la temática tiene que ser indicada y especificada de acuerdo a la universidad y al programa al cual están aplicando. Bueno, ya habiendo mencionado esto, entonces le doy paso a Joana, que va a contarnos sobre esta siguiente parte de la presentación. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por participar en esta sesión y vamos a utilizar el ensayo de Colfuturo como un ejemplo para encadenar todo lo que Luisa nos acaba de contar. Recuerden que estábamos hablando que estos son los ensayos de postulaciones a programas y a becas. Entonces vamos a usar como ejemplo la beca, el crédito beca que ofrece Colfuturo. Una de las cosas más importantes que deben tener presente en cualquier postulación y en cualquier ensayo que vayan a escribir es documentarse y tener claras cuáles son las cosas que les están solicitando, cuáles son las condiciones que les están poniendo y cuáles son los requisitos de esos ensayos. En el caso de Colfuturo, nosotros tenemos un máximo de 7.000 caracteres, incluyendo los espacios, en ese escrito que ustedes van a realizar. 7.000 caracteres es algo atípico porque generalmente cuando ustedes se van a postular a la universidad, las universidades piden entre 2.000 y 3.000 caracteres, es decir, la mitad de lo que les pide Colfuturo. En algunas oportunidades eso es una ventaja y en otras es una debilidad. ¿Cuándo es una ventaja? Cuando uno pues no tiene muchas cosas como que no tiene como un espacio para alargarse, porque nosotros los latinos tenemos la costumbre de decorar las narraciones, de escribir muchas cosas alrededor de un punto específico. Entonces, cuando no estamos acostumbrados a escribir directo al grano, cuando una universidad pide una cosa muy puntual, pues esa es una debilidad porque nos toca aprender a escribir de esa forma. Y también es una ventaja porque es el espacio en donde ustedes van a poder narrar en 2.000 caracteres todos los logros que ustedes han tenido. Algo que quizás Luisa no mencionó es que los latinos en general pecamos por modestia. Nosotros en el ejercicio que hacemos de apoyar a algunas personas a revisar sus ensayos en programas como el de Estados Unidos, vemos que la gente le da pena contar que se ganó becas, que ha sido un líder en su comunidad. Entonces, estos ensayos no es el espacio para ahorrarse todos los logros que uno ha tenido. No hay que ser arrogante, tampoco es venir a ser como el más sobresaliente, el dotado, el que tumbó a todos sus compañeros en la clase. No, esa no es la idea. La idea es que ustedes en su lluvia de ideas, cuando están estructurando su ensayo, ustedes hagan como la lista de todos esos logros, todas esas cosas que ustedes han hecho en su vida y dicen como esto me siento muy orgulloso o muy orgullosa de haber hecho este tema puntualmente. ¿Por qué es importante sacar esos puntos en los que yo me siento orgulloso? Porque ahí es en donde voy a poder hablar mejor de mí y de contar todas las cosas que yo tengo para ese programa o esa beca. Y aquí también quiero mencionar otro punto importante y es que cuando ustedes están aplicando a una beca o a una universidad, la universidad o la beca espera ver dos cosas. Uno, ¿por qué ustedes son el candidato perfecto para ese programa? Y dos, ¿por qué yo como institución debería darle la beca o el espacio a ese estudiante? Es decir, aquí viene lo que también mencionábamos, lo que mencionaba Luisa, es que en este espacio ustedes van a tener pues, la oportunidad de decir, de demostrar que leyeron la página web del programa o de la beca, que están entendiendo perfectamente qué es lo que les están ofreciendo en ese programa y poder demostrar por qué ese programa es el justo para su proyecto académico, su proyecto de vida y su proyecto laboral.
Piensen que mostrarle eso a la universidad lo que lo va a hacer es hacerlos atractivos a ustedes, porque ellos lo que quieren es tener personas comprometidas con el programa, que entiendan muy bien, o con la beca, que entiendan muy bien qué es lo que van a lograr. En ese sentido, les cuento que Colfuturo lo que busca es apoyar a los mejores profesionales colombianos que vayan a las mejores universidades y a los mejores programas en su área de formación, buscando que al final esta formación les complemente su proyecto de vida. Es decir, aquí ustedes en el caso de Colfuturo no tienen que convencernos de que van a cambiar a Colombia o de que ustedes van a descubrir la vacuna contra el COVID definitivo que lo va a erradicar de la tierra. No, aquí lo que nosotros queremos es entender su proyecto de vida y saber cómo Colfuturo va a ayudarles a que ustedes sean ese profesional, ese estudiante y esa persona que ustedes quieren ser. Entonces, importante saber en qué dirección hacer la narración. Hemos hablado también en repetidas oportunidades que los ensayos son narraciones en donde lo que ustedes deben tener es un gancho que enamore a quien lo está leyendo. No sirve aquí hacer escritos que se ven improvisados, hacer escritos, por ejemplo, si les están dando 2.000 caracteres, aprovechenlo al máximo. No tienen que tener los 2.000 caracteres o los 7.000 caracteres. Ustedes pueden tener 1.500 en donde están contando todo, pero lo están contando de una manera que convence a quien va a leer ese escrito. Otro punto en el caso del ensayo de Colfuturo es que esto a veces a los estudiantes les cuesta, pero nuestro ensayo pretende que sea anónimo. Es decir, en ningún punto del ensayo decir yo me llamo Joana Torres o yo Joana. La idea no es que ustedes nos digan quiénes son o yo soy la hija de esta persona que es reconocida, nada de eso. O sea, no queremos como indicaciones de su nombre porque nuestro proceso de selección es anónimo. Entonces aquí también les cuento que en nuestra experiencia, en todas las partes decimos el ensayo es anónimo y les cuento que podríamos decir que el 20% de los candidatos inician su ensayo diciendo yo me llamo Joana Torres. Claramente eso ya inmediatamente le quita puntos porque la persona que lo va a leer sabía que una de las condiciones era que ustedes no dijeran su nombre. Entonces ahí nuevamente la importancia de no violar como esas reglas de lo que me está pidiendo la entidad. En nuestro caso, el ensayo es revisado por jueces externos. ¿Esto qué significa? Que ustedes deben escribir pensando en que quienes lo van a leer no son necesariamente funcionarios de Colfuturo, en nuestro caso. Son personas que realizaron estudios de posgrado en el exterior, que ellos tienen una guía sobre lo que nosotros estamos pidiendo en los ensayos. Entonces, esto facilita la escritura en el sentido de que es alguien con la mente abierta y no está pensando como solamente en la parte operativa de Colfuturo. Mientras que en las universidades también deben tener presente que usualmente quienes leen sus ensayos o sus personal statements o como se llama el documento que escriben, son personas de las oficinas de admisiones que no necesariamente conocen la terminología del programa que ustedes vayan a estudiar. Por eso es importante que cuando ustedes, Luisa lo mencionaba, utilicen siglas o utilicen temas que son muy puntuales de su área, se aseguren de que expliquen qué son y de que la persona que lo lea, así no sea de su área de conocimiento, entienda lo que ustedes están narrando. Entonces, nuevamente, este ejercicio les sirve como para ir uniendo todo lo que hemos venido conversando y ponerlo puntualmente en el caso del ensayo que tienen que escribir a Colfuturo. Un tema también acá relevante es que cuando estamos en la universidad a nosotros nos enseñan qué es un ensayo. Entonces, cuando uno le dicen escriba un ensayo contando sobre su vida, pues uno dice yo qué posición voy a tomar sobre mi vida. Aquí piensen en que es una narración, en lo que ustedes tienen que hacer es mostrarse quiénes son. Entonces, digamos que no es tanto el ensayo académico del que están acostumbrados quienes todavía están en la universidad. Clave, por ejemplo, en el ensayo de Colfuturo, que se busca que ustedes respondan unas preguntas específicas. Entonces, ¿por qué se quiere estudiar ese posgrado? ¿Por qué usted es el candidato perfecto para Colfuturo para ganarse ese crédito beca? ¿Cómo ese programa va a aportar profesionalmente a su desarrollo? ¿Y qué van a hacer cuando terminen su posgrado? Acá nuevamente un error común de las personas es escribir narraciones que a veces suenan un poco inverosímiles contando cómo van a cambiar el mundo. No, recuerden que lo que buscan las universidades y lo que buscamos las entidades que financiamos los programas no son personas que o sea, como que hagan esos cambios, sino personas que saben qué es lo que quieren. Eso es lo que buscamos todas las entidades, que podamos ver en ese escrito que ustedes tienen claro su proyecto de vida. Entonces, acá no importa si es un impacto médico, si es un impacto en ingeniería, si es un impacto social, o sea, lo importante es su proyecto de vida. Quienes están pensando hacer un doctorado, sus ensayos y sus escritos van a tener unos componentes adicionales, o si ustedes van a hacer también una maestría en investigación.
Esos componentes adicionales van a estar relacionados con eso que ustedes van a investigar. Entonces, es importante que cuando vayan a usar citaciones, se aseguren de estar usando las citaciones de acuerdo a las reglas establecidas por cada país. No siempre son iguales. Entonces, si van a citar a alguien, asegúrense de hacerlo correctamente, cumpliendo esas reglas puntuales. Actualmente hay softwares que permiten hacer absolutamente todo, entonces ponen el escrito en estos softwares y ahí inmediatamente sale si hay plagios, si ustedes lo copiaron, si no citaron, entonces ya inmediatamente pues los van a descartar del programa si ustedes sean unos profesionales brillantes. Entonces, nuevamente la importancia de esto. Y antes de pasar a la página web de Colfuturo, porque les quiero mostrar algunas cosas, les quiero recordar el paso más importante del ensayo y es dejar el escrito reposar. Luisa nos lo mencionaba y esto es un tema de editores en donde lo que ustedes tienen que hacer es yo hago mi lluvia de ideas, me siento a escribir hoy mi ensayo y más adelante lo vuelvo a leer. Es decir, no vale porque les aseguro que ustedes en ese proceso se van a dar cuenta como si lo revisan 5 veces, las 5 veces le van a cambiar algo al escrito. Y cuando uno está muy acostumbrado a, digamos que a temas académicos, siente que nunca está en el punto perfecto. Entonces, por eso es importante leerlo varias veces. Nuevamente voy a retomar algo que mencionó Luisa, hacerlo leer de un tercero. Nuestra recomendación es que el tercero no sea ni la mamá, ni el novio, ni el esposo, porque estas personas se saben la carreta de uno de memoria, lo han escuchado en todo el proceso de cómo buscó la universidad, de qué es lo que quiere, de qué es lo que lo enamoró del programa. Es mejor que estos escritos se los lea, por ejemplo, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, un profesor, que ese es el escenario perfecto. Yo siempre digo que los mejores para leer son los profesores. Entonces, la idea es que ustedes puedan buscar a alguien que les pueda dar una retroalimentación objetiva. Aquí permítanse ser criticados, porque a veces es muy difícil cuando uno escribe y le dicen como esto está mal redactado o eso no está claro. Entonces aquí la idea es que ustedes acepten, si les hacen esas observaciones, las tomen de la mejor manera posible y si las quieren incorporar en su escrito, pues lo hagan, porque al final recuerden que este es su proceso, este escrito es de cada uno de ustedes y la idea es que ese escrito los refleje y los refleje su personalidad. Un tip importante es en relación con el idioma. Hay personas que no son muy buenas escribiendo en el idioma en el que van a estudiar y mandan el ensayo a que se lo revise un corrector de estilo o un bilingüe. Entonces, ahí hay varias cosas y es que no se puede perder la esencia de su escritura. La idea es que les ayuden a mejorar lo que ustedes escribieron, pero no que ellos lo reescriban o lo escriban por ustedes. Ese es el peor de los escenarios. ¿Por qué no es correcto? Porque ustedes están llenando una postulación. Piensen que ustedes van a llenar una cantidad de formularios, de documentos, van a mandar correos electrónicos y las oficinas de admisiones, por su experiencia, son muy hábiles en identificar cuándo el ensayo no fue escrito por el candidato. Por ejemplo, cuando uno escribe en inglés y no es su lengua materna, hay errores que uno comete en su escritura y que son repetitivos y que por más que estudien no se van a corregir, ya es como una forma de escribir. Igual nos pasa en español, cada uno tiene su estilo para escribir, entonces cuando escribe su ensayo, esos errores y esas costumbres gramaticales se reflejan en el escrito. Si ustedes mandan el ensayo y eso no coincide con los otros documentos que ustedes han enviado a la universidad, inmediatamente ellos van a saber que ese ensayo no fue hecho por ustedes. Por eso la importancia de siempre llevar el sello personal. Como Luisa lo mencionaba, que se vea su autenticidad, que se vea que soy yo quien está en esa narración, que soy yo quien está contando esa historia. Entonces, voy a pasar a la página web, voy a compartir ahora yo para mostrarles un ejemplo de qué es lo que ustedes deben buscar, en dónde está la información. Entonces, la página web de Colfuturo es un sitio que está construido con muchos años de experiencia y tiene muchísima información de utilidad. Cuando ustedes se vayan a presentar a la convocatoria de Colfuturo o se vayan a presentar a cualquier convocatoria, siempre busquen en dónde están los requisitos de lo que les están pidiendo. En nuestro caso, cuando uno ingresa a la página web, en la convocatoria, en la parte de abajo están los requisitos. Y en este caso puntual del ensayo, aquí hay un link, un enlace que los lleva a las recomendaciones que nosotros les hacemos. Yo les quiero dar también otro consejo y es que si ustedes van a aplicar a varias universidades, lean las recomendaciones de todas las universidades y también lean recomendaciones de universidades a las que ustedes no se van a postular.
Me refiero si yo no voy a aplicar, por ejemplo, a Harvard. Yo les cuento por experiencia que Harvard tiene unos muy buenos ejemplos de los ensayos, tiene unas muy buenas recomendaciones que aplican en general para cualquier postulación. Entonces, la idea es que ustedes se puedan documentar y puedan ver esos ejemplos, porque a veces para uno es difícil empezar y esos ejemplos les sirven como motor o como un punto para poder arrancar a escribir ese escrito, que al final también les cuento, es quizás junto a las cartas de recomendación el elemento más valioso en su postulación. Aquí no es necesario, a no ser que el programa lo pida, que diga X cantidad de años de experiencia. No, cuando ustedes hacen el ensayo no busca que ustedes cuenten como que soy recién graduado y si el programa no tiene condiciones de tiempo laboral, ser recién egresado no importa. Lo importante es que ustedes puedan escribir muy bien ese ensayo y esa narración. Entonces, esto lo menciono para que tengan presente que el ensayo es su ventana para que se les abran más oportunidades. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando ustedes mandan la postulación todavía nadie los ha entrevistado, nadie los ha visto, de pronto han intercambiado correos electrónicos con la universidad, pero el ensayo es lo que hace que a uno lo llamen o no a una entrevista en las universidades o cuando hay entrevistas. Entonces, si ustedes hacen una buena narración, la universidad va a querer conocerlos. Si ustedes hacen un mal ensayo, ahí se cerró la puerta. El otro elemento es las cartas de recomendación. Entonces, vamos a tener en unos días un webinar en el que vamos a hablar de las cartas de recomendación para las universidades. Colfuturo no pide cartas de recomendación, sin embargo, como en todas estas jornadas, lo que les estamos contando es cómo postularse a la universidad. En este webinar en particular vamos a hablar sobre cómo contactar a un recomendador, cuál es la estructura y cómo trabajar a ese recomendador para que trabaje a función de ustedes, es decir, para que él haga su trabajo de recomendador para ayudarles. Entonces, esos son los dos elementos más importantes de la postulación, su ensayo y su carta de recomendación. Ahí se abren todas las oportunidades de que sigan en el proceso. Volviendo a la página de Colfuturo, me quedé ahí porque seguramente algunos iban leyendo. Lo que quería contarles es que en este caso de nosotros es realmente un escrito muy corto en donde está todas las sugerencias. Entonces, si ustedes ven acá, aquí les decimos, les sugerimos, el ensayo debe, aquí están las preguntas que hay que contestar, pero en este caso yo lo que les quería mostrar es que en muchas oportunidades ustedes van a ver que les dicen responda estas preguntas, pero el peor error que ustedes pueden cometer es responder esas preguntas en forma de lista. Entonces, uno, ¿por qué quieres estudiar el posgrado en el exterior? Eso es un error contestarlo directamente. La forma en que lo deben hacer es en un párrafo narrativo contar cuál es su proyecto de vida y cómo ese posgrado que ustedes escogieron es el que ustedes quieren estudiar, porque en este mundo de posgrados en el exterior la oferta es ilimitada, o sea, en todo el mundo hay millones de programas que ustedes podrían cursar. Entonces, la idea es que ustedes ahí no contesten como la respuesta de por qué lo quiero hacer, sino en la narración, decir como este programa yo lo descubrí y tiene todas las condiciones y contar cómo eso se amarra al resto de las preguntas que les están pidiendo contestar. Otra cosa es lo que hablamos de los doctorados. Entonces, nuevamente, fíjense como en todas estas descripciones, siempre en todas las instituciones de becas o universidades, ustedes van a encontrar una sección en donde están las recomendaciones y lo que se pretende con el ensayo. Un error común que Luisa mencionó al cerrar su presentación es que hay estudiantes que cogen el mismo ensayo y lo fusilan exactamente igual para todas las universidades. Y el peor error que ustedes podrían cometer en ese ejercicio de fusilarlo es estar aplicando el crédito beca de Colfuturo, pero que cuando nosotros leamos el ensayo diga como ICETEX es la mejor oportunidad para mi financiación. Ahí el error no es que se estén postulando a ICETEX. Claramente ustedes como estudiantes se tienen que estar postulando a Colfuturo, a ICETEX, a las becas de los gobiernos, o sea, a todo el mundo que les pueda dar plata. Pero asegúrense que en sus escritos están dirigiéndose a la entidad a la cual están enviando la postulación. Entonces, quienes finalmente dicen por tiempo yo voy a fusilar este mismo ensayo para todas las universidades, no vayan a cometer el error de decirle a la Universidad de Nueva York que son la mejor universidad y están aplicando a la Universidad de Colombia. Entonces, ahí la idea es eso, muy cuidadosos con esos detalles. Lo otro es que cada institución les va a pedir responder preguntas diferentes, por eso tampoco debería ser el mismo ensayo. Y les cuento, en el caso de Colfuturo, que es el ejemplo que tomamos, nosotros dentro de nuestro proceso de transparencia en nuestra página web tenemos la información de toda la selección.
Quienes nunca han participado en una charla informativa sobre el programa Crédito Beca y están interesados en conocer más sobre la financiación de Colfuturo, los invitamos a que el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana o el segundo sábado a las 9:30 se conecten a una de las charlas informativas en las que explicamos en qué consiste el proceso de selección. Todo esto se los menciono para contarles que el ensayo es uno de los elementos que Colfuturo tiene en cuenta para calcular la selección de sus beneficiarios. Entonces, un error, otro error que usualmente cometen los estudiantes es que ven que dicen, el ensayo de Colfuturo solo pesa el 5%, eso no es nada, yo no voy a dedicarle mucho tiempo a ese ensayo. El error ahí está en que ese ensayo muchas veces es lo que determina si ustedes quedan seleccionados o no. No desprecien el ensayo así pese poquito, así ustedes crean que no tiene valor, siempre tiene valor ese ensayo. Entonces, antes de ya veo que las personas empiezan a irse, quiero que paremos y respondamos las preguntas que están en el chat. Entonces, Luisa, si te parece bien, te voy a leer las preguntas y entre las dos, si hay algo, la podemos complementar. Y tenemos una pregunta de Natalia Anzola que nos dice, ¿se recomienda referir experiencias personales que hicieron que uno se inclinara al programa específico? ¿Tú qué le contestarías? Yo le contestaría que sí, de hecho es la invitación a que cuenten el por qué se inclinan por escoger X o Y programa en esa universidad y si la situación que te llevó a tener esa inclinación es una experiencia personal, es totalmente válida y de hecho permite que permanezca esa autenticidad de la cual hemos estado hablando en el cuerpo del ensayo. Entonces la invitación es que siempre experiencia, puede ser académica, profesional, a través de algún profesor y demás, los ha llevado a tomar esta decisión, que se exprese de manera auténtica y claramente utilizando esta información cualitativa que brinda la universidad y que les va a permitir escoger ese programa. Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo, no voy a agregar nada y voy a hacer ahora la pregunta que nos envía David. Voy a leer la de Juan Miguel después porque está relacionada con Colfuturo, entonces primero voy a cubrir como las que son generales. David nos dice, en mi proyecto de vida está emprender en mi área específica, no investigar. ¿Eso es una razón de peso para empezar a escribir el ensayo de aplicación? La maestría que quiero empezar es basado en cursos. Por supuesto que es una razón válida. Nuevamente, la invitación es que ese ensayo es contar esos motivos, contar por qué el programa y además enlazarlo en cómo ese programa va a permitirles cumplir esos objetivos profesionales que se han venido trazando tal vez desde que estaban en el colegio o en la universidad. Y es válido la persona que quiere irse a investigar, es válido la persona que quiere irse por el lado más profesionalizante, digamos que todo camino es válido, lo importante es que se sepa desarrollar en el ensayo, que se siga una estructura metodológica, una temporalidad que sea coherente. Sin embargo, todo plan va a ser válido y la universidad nuevamente quiere validar digamos, ese perfil y el porqué del programa y cómo nuevamente el programa les va a permitir cumplir esos objetivos. David, y yo agregaría en tu caso puntual que tú quieres emprender, tú tienes ahí tienes la oportunidad de narrar mucho el impacto social que podrías tener al crear una empresa, un negocio, cómo vas a ayudar a otras personas. Entonces es como buscar todos esos ganchos que pueden demostrar por qué ese programa no solo me va a aportar a mí, sino también a mi comunidad o a quienes me rodean. Y piense que cuando hablamos de comunidad no estamos hablando ni del barrio, ni de los vecinos. Mi comunidad pueden ser mis compañeros de trabajo. Mi comunidad pueden ser las personas que yo trato en mi consulta, si soy psicólogo o médico o consejero académico. Entonces, esa sería la comunidad dependiendo de lo que tú estés haciendo. Vamos a ver la pregunta de Daniela. Daniela dice, ¿cómo encontrar un balance entre destacar mis méritos propios sin ser ególatra? Yo opino que el ensayo es el espacio en donde ustedes van a poder destacar todos esos méritos que han tenido durante su trayectoria académica. Es el espacio, la invitación es a que cuenten cuáles son esos méritos y pues la forma en la que se redacta va seguramente a guiar un límite para no de pronto pasarse y simplemente quedarse en los méritos. También importante empezar a relacionarlo con cómo el programa va a seguir permitiendo que crezcan profesionalmente, que cumplan sus objetivos. Entonces todo tiene que ser tal vez interrelacionado y no solo quedarse en los objetivos, perdón, en los méritos, porque si bien son muy importantes y tal vez les van a dar, va a captar la atención de la persona que lo lea,
nuevamente hay que seguir contando por qué el programa, por qué me va a aportar. Entonces creo que ese es el balance, no solo quedarse en los méritos, sino también continuar con las otras partes que hemos mencionado. Daniela, yo agregaría ahí también el punto de que le pidas el favor a alguien que lo lea. Puedes decirle a un amigo muy cercano al que tú le tengas confianza y que él te pueda decir cómo nos está pasando. Y es más, yo ahí diría como que lo lea a dos personas, uno amigo y uno un poquito menos amigo, para que te puedan decir si suena ególatra. Bueno, María Luisa nos dice si es posible tener una grabación de la charla. Entonces, sí, esta charla se va a publicar en nuestro canal de YouTube en los próximos 3 días hábiles. Y aprovecho esta pregunta para sugerirles a quienes todavía no nos siguen en redes sociales que lo hagan. Colfuturo tiene muchas actividades diseñadas para ayudarles en esta etapa en la que sabemos que ustedes están buscando sus programas, identificando las universidades a donde quieren ir, los países. Entonces, los invitamos a las redes sociales. Aprovecho también este espacio para contarles que el sábado 23 de septiembre en Bogotá vamos a tener el taller de planeación de estudios en el exterior. Este sábado 16 vamos a estar en Cartagena y ahí, como ustedes ven en este momento en nuestro sitio web, ahí estamos anunciando las ciudades que estamos visitando. Son talleres de 3 horas en donde tomamos cada uno de los elementos y además vamos en compañía de gobiernos que les cuentan becas, opciones y cómo funcionan los sistemas académicos. Entonces, eso también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Vamos a ir a la pregunta de Carolina. Dice, ¿nos pueden enviar el enlace de la charla de Colfuturo y en qué parte de la página podemos ver las becas vigentes? Entonces, Carolina, la charla del programa Crédito Beca no se graba. Hay que estar en la charla, que es el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana, o el segundo sábado de cada mes a las 9:30. Y esta sesión sí se va a publicar en nuestro canal de YouTube. Y en relación con las becas, entonces acá les contamos los convenios que Colfuturo tiene, que son descuentos adicionales para nuestros beneficiarios. Igual aprovecho la pregunta de Carolina para sugerirles que sigan las redes sociales de las embajadas. Ahí ellos usualmente publican las opciones de becas que hay para sus países. Kelly Escorcia nos dice, respecto al ensayo, la recomendación es que este no tenga ningún tipo de título, nombre ni fecha. ¿Cómo mantiene la autoría del ensayo? A través de la aplicación. Entonces te va a contestar desde Colfuturo y es que tu ensayo va a ir amarrado a un número de radicado. Es decir, nosotros no tenemos pierde porque tu ensayo va a salir con un número y lo vamos a identificar. Lo mismo pasa con las universidades. Si las universidades te lo piden anónimo, el sistema mantiene todo en bloque, entonces ahí nunca hay pierde de tu autoría. Siempre va a estar amarrado a tu postulación. Y yo ahí agrego que Nos dice Daniela. Ah, perdón. Ahí yo quisiera agregar que es súper importante que igual en el ensayo busca o es el momento para escribir todos esos méritos que no tienen que estar enlazados a un nombre como tal. Igualmente va contando lo que tal vez estudió, lo que se hizo y demás, lo que se quiere lograr y realmente eso no tiene por qué, la autoría no se pierde cuando no se escribe el nombre, sabiendo pues que todo está anidado a tu postulación y demás, nunca se va a perder la autoría porque realmente estás contando tu proyecto, que es lo que realmente va a importar. Bueno, ya nos quedan 3 preguntas y están relacionadas con Colfuturo puntualmente. Entonces, ahora sí voy a la pregunta de Juan Miguel, que decía, hola, tengo la siguiente duda. Las 2 universidades a las que quiero aplicar ya cerraron el proceso de admisión para el semestre 2024, primer semestre. La próxima jornada sería para empezar en el semestre 2025-1. En este caso, ¿debo esperar a la próxima convocatoria de Colfuturo o puedo postularme desde ahora proyectando el ingreso a la universidad en el semestre 2025-1? Luisa, ¿quieres contestar? Sí mencionar que tienen plazo hasta de 2 años para utilizar el programa Crédito Beca, entonces podrías aplicar sin ningún inconveniente. Además, tengan en cuenta que no requieren de forma obligatoria la carta de admisión al programa, entonces podrías aplicar sin tener la carta. Y yo lo complemento mencionando en que si tu plan es empezar en 2025 primer semestre, te tienes que postular en el 2024
porque Colfuturo únicamente empieza desembolsos a partir del segundo semestre. Entonces se amarra con lo que te dice Luisa. Si eres seleccionado en el 2024, tienes 2 años para usar el crédito beca y la ventaja es que podrías contar con los desembolsos para el primer semestre del 2025. Bueno, Daniela nos dice, en el préstamo con posible condonación de Colfuturo, se recomienda mencionar que al final se diga que uno regresará al país, ya que con algunos años aquí se logra condonar el préstamo. Pues, ¿quieres contestar esa? No, contéstala tú, yo. Bueno, entonces, yo lo que les diría es que sean muy honestos. Colfuturo no los va a descartar por no querer regresar al país. Sin embargo, tengan en cuenta que nuestra misión incluye que ustedes vuelvan al país. Entonces, objetivamente te contesto que va a depender del jurado que lea tu ensayo. Si es un jurado que dice como, pero si Colfuturo lo que quiere es que vuelvan, esta persona no va a volver, seguramente se va a sesgar en su evaluación por eso. Pero también, pues está el tema de tu transparencia. Piensen también que Colfuturo les da la opción de quedarse trabajando en el exterior hasta 3 años al terminar su maestría. Entonces, si tú mencionas que te vas a quedar trabajando esos 3 años, no estás incumpliendo o no estás no ayudando al propósito de Colfuturo. Ahí lo importante es entender cómo funciona el crédito beca y con base en eso, hacer el ensayo de la manera más transparente y honesta posible. Bueno, Yadi dice, ¿es posible aplicar a una beca de la universidad y adicional postularse al crédito beca? La respuesta es sí. Colfuturo permite que ustedes tengan cofinanciación y no solamente de las universidades. Yo les mencionaba en algún punto, es válido que se postulen a ICETEX, a bancos, a cajas de compensación, a universidades, a países. Entonces, ustedes, la idea también es que cuando estén planeando su postulación, ustedes apliquen a múltiples fuentes de financiación, siempre buscando becas, y si no hay becas, créditos beca. Y si no hay créditos beca, el peor escenario, pues un crédito. Entonces sí se puede, Yadi. David nos dice, relacionado a las referencias académicas, tengo 4 programas académicos seleccionados. Todos me piden referencias. Sin embargo, un programa académico ya está abierto y tengo todos los documentos listos. ¿Debería pedir las recomendaciones para ese programa específico y después para los siguientes? ¿O es recomendable explicar y esperar y aplicar a todos los programas a la vez? Entonces, las recomendaciones es lo mismo que los ensayos. La idea es que aquí el recomendador les ayude en tu caso, con las 4 programas. Pídele de una vez la del programa en el que ya estás listo para postular y después le pides las otras 3. Y nuevamente estén pendientes de nuestra sesión de cartas de recomendación porque ahí les vamos a dar algunos tips de cómo trabajar con el recomendador para este favor que no es tan fácil de hacer 4 cartas de recomendación. Fernanda, no sé si se llama Fernanda y se comió el aire o se llama Fernanda. Entonces, ella nos dice, ¿Colfuturo exige codeudor solidario? La respuesta es sí, pedimos 2 codeudores solidarios, que entre sus 2 codeudores su patrimonio debe ser el 1.5 de lo que le están pidiendo a Colfuturo. ¿Qué es eso del 1.5? Si están pidiendo $50,000, la idea es que el patrimonio de sus 2 codeudores sume $75,000. Kelly nos dice, para el caso del programa de idiomas es obligatorio regreso. Mi inquietud nace porque después de estudiar el idioma quiero hacer un doctorado en el exterior. Entonces, no, Kelly, el programa de idiomas de Colfuturo no te exige regresar al país porque no hay financiación de parte de Colfuturo. Entonces, por eso nosotros no tenemos esos requisitos dentro del programa de idiomas. Y Andrés nos dice, para satisfacer el requisito de regresar al país y así ser exonerado del crédito beca, ¿es necesario permanecer físicamente en Colombia o es válido permanecer en el país extranjero donde se realizan los estudios y, por ejemplo, tener un contrato de trabajo remoto con una empresa e institución radicada en Colombia? La respuesta, Andrés, es que tienes que estar en Colombia. El requisito es regresar a Colombia. Al final, nosotros el control que vamos a hacer de que tú cumples la condición para ganarte el crédito beca es a través de un certificado que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el certificado de ingresos y salidas de Colombia. Entonces, desafortunadamente, pues en tu caso lo que planteas, tienes que estar en Colombia, no puede ser trabajo remoto.
Natalia nos dice, buenas noches, si una vez que termine los estudios decido quedarme fuera del país, ¿cómo serían los pagos del crédito? Estamos entrando ya en detalles del crédito beca, entonces voy a responder este par de preguntas que nos quedan, pero la invitación es que se conecten a la charla informativa del programa Crédito Beca, porque aquí queríamos era hablarles como del ensayo. Entonces, Natalia dice, buenas noches, si termino, ¿cómo serían los pagos? Si te quedas fuera del país, no hay una condición específica, se hace un plan de pagos que se acuerda con el área de cartera en el momento en que tú dices que no vuelves a Colombia. Y Fabián dice, ¿me confirmas las fechas de aplicación de Colfuturo y cuánto tiempo requiero para prepararme antes de la postulación? Entonces voy a ir a la página web de Colfuturo para responderte, Fabián. Aquí en nuestra página donde está la convocatoria, vas a ver las fechas de la convocatoria del 2024, abre el 9 de enero y cierra el 29 de febrero. Y en relación a cuándo postularse, empezar lo más pronto posible. Lee cuáles son todas las condiciones, los requisitos, empieza a preparar todas las cosas, conéctate a las diferentes sesiones informativas para que tengas toda la información. Entonces, pues yo voy a darles las gracias por haber participado esta noche en esta sesión informativa. Esperamos que la información haya sido de su utilidad y recuerden seguirnos en redes sociales para que puedan seguir escuchando todos los servicios y todas las sesiones que tenemos diseñadas para ayudarles en este proceso de elegir el programa que se ajuste más a su proyecto de vida y sus pues requisitos y temas laborales. Luisa, te dejo también que te despides. Sí, nuevamente agradecerles a todos los que se conectaron a esta sesión. Esperamos nuevamente que pues la información haya sido clara, que sea de beneficio para sus aplicaciones y pues nada, que tengan una feliz noche. Gracias por permanecer acá.